¡Ay, hola! Voy a resolver el ejemplo número 2 del campo eléctrico. El ejemplo número 2 es aquel en el cual las cargas se encuentran en el espacio, en 3D. Entonces, las cargas son las siguientes. La carga Q1, que es de un nanocoulombo positivo, se encuentra en la posición 1, 2, menos 2 metros. La carga Q2, negativa, de menos 2 nanocoulombios, en el punto de coordenadas menos 2, menos 1, 3 metros. La carga Q3, positiva, de un nanocoulombio, o sea, 1 por 10 a la menos 9 coulombios. En el punto P sub 3 de coordenadas 1, menos 2, 0 metros. Nos piden hallar la intensidad del campo eléctrico en el punto 1, 2, 3 metros. Como se trata de un problema con las cargas, cuando las cargas se encuentran en el espacio, recuerden ustedes un ejemplo en la ley de Coulomb cuando las cargas se encuentran en el espacio. Vamos a seguir esos mismos pasos para determinar la intensidad del campo eléctrico, siguiendo los mismos pasos que hicimos cuando hicimos un problema en la ley de Coulomb en el cual las cargas se encontraban en el espacio. ¡Cállate! Entonces, paso número 1. Paso número 1. Y es colocar las cargas en el sistema de referencia. ¿Qué rayos es esa cosa? En el sistema de referencia. Vamos a hacerlo acá. Entonces, tomamos nuestro sistema de referencia X, Y Z. Y vamos a colocar las tres cargas del sistema, colocar las cargas en el sistema de referencia y el punto. Y el punto P. Y el punto P. Entonces, coloquémoslo en cualquier parte como ya saben ustedes. Supongamos que ese sea Q1, Q2, Q3 y supongamos que este sea el punto bueno, por acá, más por acá, el punto P, Este vamos a llamarlo carga positiva, Q1, Q2 es negativa, llamémoslo Q2, Q3 positiva, Q3 y ese es el punto P. Entonces tenemos tres cargas, lo que se hace en el espacio y el punto P. Paso número 2. Paso número 2. Y es colocar los vectores de posición. Los vectores de posición de las cargas y del punto P. Entonces, coloquemos los vectores de posición con respecto, claro está, al origen. El vector de posición de la carga Q1, que voy a llamarlo R1, es igual a R1. Es I más 2J menos 2K. I más 2J menos 2K. R1. El vector de posición R2. R2. R2 sería igual. El vector de posición R2 es menos 2I, menos J y más 3K. El vector de posición de la carga Q3, llamémoslo R3. R3
tiene componentes I, o sea, 1I menos 2J, más 0K. Y el punto P, llamémoslo R sub P, tiene coordenadas, ¿dónde están? Aquí están, 1I más 2J más 3K. Bien, ya tenemos el paso número 2, que es colocar los vectores de posición de las cargas y el punto P. R1, R2, R3 y R sub P. Vamos para el paso número 3. El paso número 3 es hallar las distancias entre cada carga con respecto al punto P. ¿Por qué? Yo sé, pregúntame. Porque vamos a aplicar esa expresión, la del campo eléctrico. La constante Q sub I sobre R sub I al cuadrado por el vector unitario U sub I. Vamos a aplicar esa ecuación para cada carga con respecto al punto P, para el campo eléctrico en el punto P. Entonces, lo que vamos a hacer en el paso número 3 es hallar las distancias entre cada carga, la carga diésima, con el punto P. Entonces colocamos acá, hallar las distancias entre cada carga con el punto P. ¿Qué haría cómo? Hallamos la distancia entre Q1 y el punto P. Como ya saben, trazamos una recta que una la carga Q1 con el punto P. Esa recta la convertimos en un vector, cuyo sentido sería el mismo sentido en que iría el campo eléctrico en el punto P debido a la carga Q1. ¿En qué sentido da? Veamos. La carga Q1 es positivo, por lo tanto el campo eléctrico tiende a alejarse de la carga Q1. Por lo tanto, esta sería la dirección de este vector para que el campo eléctrico nos vaya en ese sentido. Que tenga el mismo sentido del campo eléctrico, por lo tanto este vector debe tener el mismo sentido de la dirección del campo eléctrico debido a la carga Q1. Por lo tanto, este sería nuestro sentido, y según eso vamos a llamar esto como R de 1 hacia P, 1P. R1P sería igual a la resta, entre RP menos R1, punta menos cola, punta y cola, punta menos cola. Es una resta de vectores, sería RP menos R1. R1P quedaría como RP vale I más 2J más 3K menos R1 I más 2J menos 2K. Por lo tanto, R1P quedaría como I menos I, 0I, 2 menos 2 más 0J, y 3 menos menos sería más 5K. Ese es el vector R1P. Hallemos la magnitud. R1P, la magnitud sería igual a la raíz cuadrada de la suma de esos términos. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 5 al cuadrado, 25, raíz cuadrada de todo eso sería 5. 5, como estamos ya colocando el valor de la distancia entre 1 y P, entonces ya colocamos las unidades, que serían metros. ¿Ok?
porque es dado en metros. Bien, sigamos. Ahora hallemos la distancia entre Q2 y el punto P. Nuevamente hacemos lo mismo, trazamos una recta que pasa entre Q2 y el punto P. Esa recta la convertimos en un vector cuyo sentido sería el sentido en que tendría el campo eléctrico en el punto P debido a esa carga Q2. La carga Q2 es negativa, por lo tanto el campo eléctrico en ese punto debido a esa carga, por ser negativa, va hacia la carga. Por lo tanto, tendría esta dirección. Ese sería el vector, según esta nomenclatura, sería de P hacia 2. Llamémoslo RP2. RP2. Y R sub P2 sería igual. R sub P2 sería punta, que es R2, menos cola, que es RP. RP2 sería igual. R2, que es menos 2i, menos J, más 3K, menos RP, y más 2J, más 3K. RP2 quedaría como menos 2 menos 1 quedaría menos 3i. Menos 1 y menos 2 quedaría menos 3j. Y 3 menos 3 quedaría más 0k. Por lo tanto, RP2, la magnitud quedaría como menos 3 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, raíz cuadrada, y RP2, la magnitud, RP2, quedaría como 9 más 9, 18, raíz de 18. Coloquemos pues raíz de 18 metros. 3 al cuadrado 9, más 9, 18, raíz cuadrada de 18. Dejémoslo así. Bien, esa es la distancia entre el punto P y la carga Q2. Vamos para la otra distancia. La otra distancia es entre Q3 y el punto P. Hacemos lo mismo. Trazamos una recta. Esa recta la convertimos en un vector. Ese vector va en el mismo sentido en que iría el campo eléctrico debido a Q3 sobre el punto P. Y vemos que Q3 es positivo. Por tanto, el campo eléctrico producido por esta carga en este punto P, por ser positiva, el campo eléctrico tiene esta dirección, hacia abajo. Por tanto, lo tomamos de esta manera. Desde el punto P, y tomamos eso como R3P. R3P. Porque va de 3 hacia P. R3P sería igual a punta RP menos R3. RP menos R3. R3P quedaría como RP y más 2J más 3K menos R3 y menos 2J más 0K. R3P quedaría como 1 menos 1, 0i. 0i. 2 menos menos quedaría más 4j. Más 4j. Y 3 menos 0 sería más 3k. Repitamos, 1 menos 1, 0, 2j, menos menos nos da positivo, sería más 4j, y 3
menos 0 nos quedaría 3J, 3K. R3P, la magnitud quedaría como 0 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, raíz cuadrada. R3P nos quedaría la distancia, nos quedaría 16 más 9, porque esto es 3 al cuadrado, 16 más 9 da 25, raíz cuadrada de 25 nos quedaría 5 metros. Ya hallamos todas las distancias entre cada carga con el punto. Falta hallar los vectores unitarios. Entonces vemos paso número 4. Paso número 4. Hallar los vectores unitarios. Hallar los vectores unitarios. Hallar los vectores unitarios. Los vectores unitarios, voy a colocarlo en rojo, sería el campo eléctrico en el punto P debido a la carga cos1, como va en ese sentido, el vector unitario debe tener ese mismo sentido. Ese sería nuestro vector unitario. Llamémoslo U1P. U1P. Ese sería nuestro vector unitario de R1P. ¿Cuánto vale? Las preguntas tontas, eso es lo mío. R1P, perdón, U1P, U1P es R1P sobre la magnitud R1P. El vector R1P sobre su magnitud. Así se calcula el vector unitario. Entonces, U1P, ¿qué haría? R1P, busquemos R1P, el vector es este. O sea, 0i más 0j más 5k sobre su magnitud, 5 sobre 5. Ahora, el vector unitario de RP2, de acá hasta acá, que nos va a dar el vector unitario del campo eléctrico, y sería este vector de acá. Este vector que voy a llamarlo UP2. UP2. UP2, U sub P2 sería igual a RP2 sobre RP2. Vector sobre su magnitud. U P sub 2 sería igual R sub P2. Dalo acá, menos 3i, menos 3j, más 0k, R sub P2, sobre su magnitud, raíz de 18. Raíz de 18. Ahora hallemos el otro vector unitario, R3P. R3P, como va en ese sentido, nuestro vector unitario sería este de acá. Voy a llamarlo U3P. U3P. Ese vector U3P sería el vector R3P sobre la magnitud o el módulo R3P. Recuerden que yo les he dicho que nuestra nomenclatura es que si no tiene flechita, estamos considerando eso como el módulo, magnitud o la norma del vector. Tú siempre tienes la razón, nunca lo dudé ni un segundo. U3P, el vector unitario sería R3P. R3P 0i más 4j más 3k sobre 5. Sobre 5. Ya tenemos los tres vectores unitarios. Ahora ya tenemos
distancias, vectores unitarios, ya procedemos como paso número 5. Paso número 5. Hallar E de cada carga. Hallar E de cada carga, o sea, la intensidad del campo eléctrico en el punto P debido a cada carga. Entonces, el primer campo eléctrico debido a la carga Q1 sobre el punto P, como la carga es positiva, vemos, vamos a ver, voy a colocarlo con verde, el campo eléctrico sería este acá. Ese sería E1P. E1P. Tenemos que E1P será igual. Estamos aplicando la fórmula. La constante Q1 sobre la distancia R1P. R1P. O sea, R1P al cuadrado por el vector unitario US1P. Esa es la expresión. Entonces coloquemos los valores. Sería E1P, que haría como 9 por 10 a la 9, que es la constante. Q1 vale 1 nanocoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 9, sobre R1P al cuadrado. R1P al cuadrado sería 25 por su vector unitario, O1P, que es 0i más 0j más 5k sobre 5. E1P, que haría como, vamos a hacer operaciones. Una eternidad más tarde. Esto nos daría .072, que multiplica a 0i más 0j más 5k. Por lo tanto, E1P, que haría 0.072 por 0 nos quedaría 0i más 0j y 5 por .072, .36 más .36k. Ese sería el primer vector de la intensidad del campo eléctrico. Como ya está la respuesta del campo eléctrico, solamente deriva la cara Q1 de este, ya colocamos las unidades, que sería Newton sobre Coulomb. Vamos ahora para el campo eléctrico debido a Q2 en el punto P. Como la carga es negativa, el campo eléctrico va en esa dirección. Por lo tanto, colocamos la intensidad del campo eléctrico en esta dirección. Por lo tanto, se va a llamar P2, P sub 2. Vamos a hallar el valor. E sub P2 es la constante Q2 sobre R sub P2, esta distancia.
R sub P2, la distancia, por U sub P2, U sub P2. Coloquemos los valores. E sub P2 será igual 9 por 10 a la 9. Q2, miren que como la carga es negativa, recuerden que cuando se aplica la ecuación ley de Coulomb o la intensidad del campo eléctrico, solamente se coloca aquí la magnitud, el valor absoluto de la carga. El signo menos se tuvo en cuenta aquí en el sentido del vector unitario. Tienes mucha razón. Por lo tanto, aquí tomamos solamente la magnitud, que la magnitud es 2 nanocoulombios, o sea, 2 por 10 a la menos 9, sobre R sub P2. R sub P2 es raíz de 18. Raíz de 18 al cuadrado nos da 18, que multiplica al vector unitario U sub P2. Y U sub P2, aquí lo tenemos, que es menos 3i menos 3j más 0k sobre raíz de 18. Por lo tanto, E sub P2, que haría haciendo todo esto y esto, la operación, nos quedaría punto 235, que multiplica a menos 3i menos 3j más 0k. Por lo tanto, E sub P2 quedaría como 3 por punto 235 Una hora después. menos punto 707 en dirección I. 3 por punto 135 negativo nos quedaría menos punto 707 en dirección J. Y más 0 por eso nos quedaría 0K. Aquí tenemos entonces ya el tercer campo eléctrico, perdón, el segundo, que es producido por la cara Q2 en el punto P. Lo siguiente es hallar el campo eléctrico debido a la carga Q3 sobre el punto P. Como la carga es positiva, el campo eléctrico va hacia abajo. O sea que en la gráfica nos quedaría como, nos quedaría de esta manera. Hacia abajo es el punto, más o menos quedaría así. Ese sería el campo eléctrico E sub 3P. E sub 3P. Hallemos su valor. E3P quedaría como la constante Q3 sobre R3P, la magnitud. R3P, la magnitud al cuadrado por U sub 3P. U sub 3P. E sub 3P, 9 por 10 a la 9. Q3 vale 1 por 10 a la menos 9 sobre R3P, la magnitud, 5. 5 al cuadrado, 25. Que multiplica al vector unitario U3P, 0i más 4j más 3k sobre
5. Por lo tanto, E3P quedaría como Unos momentos después. sería punto 0.72 que multiplica a 0i más 4j más 3k. Por lo tanto, E sub 3p quedaría como punto 0.72 por 0 nos quedaría 0i 4 por punto 0.72 por 4 Dos muy aburridos minutos más tarde. 288 más punto 288 en dirección J y 3 por punto 0.72 por 3 nos da punto 216K. Todo esto está en Newton sobre Coulomb. Creo que por allí me faltó la unidad. Aquí me faltó la unidad. Newton sobre Coulomb. Eso fue estúpido. Ya tenemos los tres campos eléctricos debido a las tres cargas en el punto P. El siguiente paso sería sumar. Entonces nos quedaría que Dos muy aburridos minutos más tarde. el campo eléctrico total en el punto P sería igual a la suma de E1P más E sub P2 y más E sub 3P Sumemos sus correspondientes componentes. E sub P será igual E1P. De una vez vamos a sumar sus componentes en I primero. Componente en I sería componente en I acá 0 menos punto 707 y 0. Entonces nos quedaría menos punto 707 I. Componente en J 0 menos punto 707 y menos punto 707 más punto 188 10 segundos más tarde. nos daría menos punto 419 menos punto 419 J y en K punto 36 más 0 y más punto 216 más punto 216 igual a punto 576 K Newton sobre Coulomb. Comprobemos. Componentes en I 0 menos punto 707 más 0 menos punto 707 J 0 menos punto 707 más punto 288, esto me da menos punto 419J y en K sería punto 36 más 0 y más punto 216. Punto 36 más punto 216 sería punto 576K. Esa sería la intensidad del campo eléctrico en el punto P. Lo logró el infeliz. Ahora, como les había comentado en un ejercicio sobre ley de Coulomb en 3D, si queremos hallar la dirección de ese campo eléctrico con respecto a los tres ejes X, Y, Z, pues utilizamos los cosinos directores. Y si queremos hallar la magnitud en el punto P, pues aplicamos Pitágoras. Ese término al cuadrado, más este término al cuadrado, más este término al cuadrado, y le sacamos la raíz cuadrada. Eso, si nos pidieran hallar la magnitud
y el ángulo que forma este vector con respecto a sus tres ejes. Hagamos de esa manera. Pero si simplemente nos dice, halle la intensidad del campo eléctrico total en el punto P, aquí ya está incluido todo. Esa es la intensidad del campo eléctrico en su forma vectorial, Newton sobre Coulomb. Ahí ya queda la respuesta. Con eso basta nada más. Porque aquí está incluido toda la información que queremos. Si hallar la dirección por medio de los cosinos y vectores o hallar la magnitud de ese vector. Ese sería el ejercicio o el ejemplo número 2, que se trata sobre cómo aplicar la ley de Coulomb cuando las cargas se encuentran en el espacio.